La puerta se abrió despacio y la luz del pasillo reveló su silueta. No era mi marido, era ella. Mi cuñada Constanza me miraba con esos ojos fríos que conocía tan bien, pero esta vez había algo diferente. Llevaba el collar de perlas de mi suegra en el cuello, ese que supuestamente había desaparecido hace meses, y en su mano sostenía mi teléfono desbloqueado. Así que aquí estabas, Margarita. Qué interesante lo que le escribías a tu esposo, dijo arrastrando las palabras, su voz destilando veneno. El corazón se me detuvo cuando vi la pantalla iluminada mostrando mis mensajes. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Esta historia que estoy a punto de contarles cambiará para siempre mi forma de ver las celebraciones familiares, pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre es Margarita, tengo 42 años, y hasta esa Nochebuena había sido la esposa perfecta durante 17 años. Siempre puntual, siempre sonriente, siempre con el platillo correcto en las reuniones familiares. Mi madre solía decirme que el matrimonio era como tender la ropa. Había que hacerlo con paciencia, incluso cuando el viento soplaba en contra. Y vaya que había viento. La casa de mis suegros en San Miguel de Allende era una joya colonial del siglo XVIII, con sus paredes de cantera rosa y ese patio central donde un enorme árbol de Navidad de 3 metros competía con la fuente de Talavera. Habíamos llegado temprano esa tarde, como siempre. Yo cargando mi cazuela de mole poblano que tardé 2 días en preparar, siguiendo la receta de la abuela Remedios con sus 32 ingredientes. El aroma a chocolate, chile y especias había perfumado mi cocina durante horas. Margarita, qué bueno que trajiste comida. Constanza no tuvo tiempo de cocinar, pobrecita, con todo el trabajo que tiene en su boutique, había dicho mi suegra, doña Perpetua, sin siquiera mirarme a los ojos mientras colocaba mi cazuela en una esquina de la mesa, lejos de los platillos principales. Constanza, la hermana menor de mi esposo Rodolfo, había llegado 1 hora después que nosotros, vestida con un traje sastre color marfil que probablemente costaba más que mi guardarropa completo, su cabello castaño perfectamente alisado cayendo sobre sus hombros. No traía nada más que una botella de vino español carísimo y esa sonrisa de superioridad que usaba como accesorio permanente. ¡Ay, cuñadita! Sigues usando esa receta antigua del mole. ¡Qué pintoresco!, me había dicho pasando a mi lado, dejando una estela de perfume francés. En la Ciudad de México ya nadie cocina así. Todo es fusión ahora, ¿sabes? Deberías modernizarte. Tragué saliva, sonreí como había aprendido a hacer y seguí acomodando los platos en la mesa. 17 años me habían enseñado que responder solo empeoraba las cosas. Rodolfo, mi esposo, había estado ocupado ayudando a su padre con el ponche navideño en la cocina, ajeno como siempre a las pequeñas crueldades que su familia repartía con la misma naturalidad con que otros ofrecían galletas. La cena transcurrió en esa tensión familiar que se disfraza de cordialidad. Los romeritos, el bacalao, los buñuelos, las risas forzadas. Yo sentada junto a Rodolfo, sintiendo cómo mi cuñada me observaba desde el otro lado de la mesa, estudiándome como quien examina un insecto bajo el microscopio. Fue después de la cena, cuando todos se habían dispersado por la casa, algunos fumando puros en el portal, otros tomando café en la sala, que Rodolfo me jaló suavemente del brazo. «Ven», me susurró al oído, su aliento con olor a canela del ponche. «Tengo una sorpresa para ti». El calor me subió a las mejillas. Hacía meses que no teníamos un momento así, romántico, juguetón. La rutina y el trabajo habían convertido nuestra relación en una serie de obligaciones compartidas. Seguí a mi esposo por el pasillo, sintiendo cómo los años se derretían, recordando a la Margarita de 25 que se casó locamente enamorada. «Ve a la habitación de invitados del 2º piso», me dijo con una sonrisa traviesa. «Espérame ahí. Voy por algo especial». Me reí, sintiéndome repentinamente joven y atrevida. Subí las escaleras de piedra, mis tacones resonando en los escalones fríos, y entré a la habitación. Era pequeña pero acogedora, con una cama de hierro forjado y ventanas que daban al jardín donde las luces navideñas titilaban entre las bugambilias. Saqué mi teléfono para escribirle un mensaje coqueto.
Ya estoy aquí, esperándote. ¿Qué sorpresa me tienes preparada? Agregué un emoji travieso y presioné enviar, sintiendo mariposas en el estómago como una adolescente. Me senté en la cama, apagué la luz principal dejando solo la lámpara de noche encendida, creando esa atmósfera íntima que necesitábamos. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. El ambiente festivo de abajo se filtraba a través del piso. Risas, villancicos, el tintineo de copas. Entonces escuché los pasos en el pasillo. Mi corazón se aceleró. La manija giró lentamente. Y en lugar de Rodolfo, entró Constanza con mi teléfono en la mano y el collar de perlas robado brillando en su cuello como una declaración de guerra. Así que aquí estabas, Margarita. Qué interesante lo que le escribías a tu esposo. El mundo se detuvo. Ella sostenía mi teléfono, el que había dejado sobre la cama por un segundo cuando fui al baño de la habitación. ¿Cómo lo había desbloqueado? Pero lo que realmente me paralizó fue el collar de perlas en su cuello, brillando bajo la luz tenue. Ese collar, susurré, la voz quebrándoseme. ¿Este? Constanza se tocó las perlas con falsa inocencia. Ay, sí. Mamá me lo dio hace meses. Dijo que era para alguien de la familia que realmente lo apreciara. Alguien con clase. La mentira me golpeó como una bofetada física. Yo había estado presente cuando doña Perpetua anunció la desaparición del collar. Cómo había acusado veladamente a la muchacha del servicio. Cómo todos habían buscado por toda la casa. Y ahí estaba, colgado del cuello de Constanza como un trofeo. ¿Qué haces con mi teléfono? Logré articular, intentando recuperar algo de dignidad. Constanza se acercó, sus pasos calculados, su perfume invadiéndolo todo. Se sentó en la cama junto a mí, demasiado cerca, violando mi espacio con esa familiaridad forzada que tanto detestaba. Verás, cuñadita, hay algo que debes saber. Su voz se volvió suave, casi maternal, lo que la hacía aún más perturbadora. Rodolfo no subió por ninguna sorpresa. Él está abajo, entretenido conversando con su padre sobre un viaje de negocios. Yo vi tu mensaje. La sangre se me heló. ¿Qué? Tu teléfono estaba desbloqueado cuando pasé por el pasillo. Vi tu mensaje. Qué tierno, ¿no? Esperando a tu esposo como colegiala enamorada. Se rió. Un sonido cristalino y cruel. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que Rodolfo tiene el mismo papel tapiz que tú en su teléfono de bloqueo. Esa foto de ustedes en Mazatlán. La reconocí inmediatamente cuando vi tu pantalla por la ventana mientras subías. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender, de encontrarle sentido a sus palabras. ¿Por qué Constanza estaba haciendo esto? ¿Qué quería? Mira, continuó, deslizando mi teléfono para mostrarme algo. Aquí está tu mensaje, y aquí, deslizó de nuevo, está la conversación de WhatsApp entre Rodolfo y yo de hace 2 semanas. Las palabras en la pantalla se volvieron borrosas por las lágrimas que se agolpaban en mis ojos, pero alcancé a leer fragmentos. Cuando te vas a divorciar de ella, es tan aburrida, mereces algo mejor, tenemos que ser pacientes. No, susurré, negando con la cabeza. Esto no puede ser real. Oh, pero lo es, querida. Rodolfo y yo hemos estado planeando esto durante meses. ¿Por qué crees que mamá me dio el collar? Ella sabe. Todos saben. Todos están esperando a que finalmente te des cuenta de que no perteneces a esta familia. Me puse de pie tambaleándome, las piernas temblándome, el pecho apretado como si alguien me estuviera estrujando el corazón con ambas manos. Estás mintiendo. ¿Por qué harías esto? Constanza también se levantó, guardando mi teléfono en el bolsillo de su saco con un movimiento casual, como quien guarda cualquier objeto sin importancia. Porque puedo. Porque siempre he podido. Rodolfo es mi hermano, Margarita, sangre de mi sangre. ¿Realmente creíste que alguna vez te elegiría a ti sobre nosotros? En ese momento, como si el universo conspirara para romperme por completo, la puerta se abrió de nuevo y el suelo bajo mis pies pareció convertirse en arenas movedizas. Era Rodolfo, con 2 copas de champaña en las manos y esa sonrisa que había amado durante 17 años. Ahí están, dijo alegremente, las 2 mujeres más importantes de mi vida. Constanza, te estaba buscando para el brindis y...
Margarita, ¿qué haces aquí arriba? Te envié un mensaje hace rato diciéndote que la sorpresa tendría que esperar. Miré a mi esposo, luego a mi cuñada, quien me observaba con una ceja levantada, retándome silenciosamente a decir algo, a acusarla, a exponerla frente a su hermano. Pero sabía, con esa certeza dolorosa que viene de años de sumisión, que nadie me creería, que yo era la externa, la que no tenía el apellido de sangre, la que siempre estaría un escalón por debajo. ¿Mi teléfono?, pedí con voz ronca, extendiendo la mano hacia Constanza. ¿Tu teléfono?, repitió ella con inocencia perfectamente actuada. No he visto tu teléfono, cuñada. ¿Lo perdiste? ¡Qué descuidada! Rodolfo frunció el ceño. Margarita, ¿estás bien? Te ves pálida. No estaba bien. Nada estaba bien. Pero en ese instante, mientras miraba el collar de perlas robado brillando en el cuello de mi cuñada, mientras veía la confusión genuina en los ojos de mi esposo, mientras sentía el peso de 17 años de pequeñas humillaciones acumulándose sobre mis hombros, algo dentro de mí se quebró. O quizás no se quebró. Quizás despertó. Necesito aire, murmuré, pasando junto a Rodolfo sin mirarlo, bajando las escaleras con las piernas temblorosas, pero la mente extrañamente clara. La fiesta continuaba abajo. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó por qué había estado arriba tanto tiempo. Tomé mi abrigo del perchero del vestíbulo mientras todos brindaban en la sala, sus risas y alegría navideña formando un telón de fondo grotesco para mi silencioso derrumbe. Salí a la calle empedrada de San Miguel, el aire frío de diciembre golpeándome el rostro. Las campanas de la parroquia sonaban en la distancia, anunciando la medianoche. Navidad había llegado oficialmente, y yo estaba sola en una calle colonial, sin teléfono, sin respuestas, pero con una certeza ardiendo en mi pecho. Esto no iba a quedar así. Caminé hacia la plaza principal, mis tacones resonando en las piedras antiguas. Las calles estaban decoradas con farolitos de papel, y las familias felices salían de la misa de gallo. Me senté en una banca frente a la parroquia, envuelta en mi abrigo, viendo cómo mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Constanza realmente me había mostrado mensajes entre ella y Rodolfo? ¿O había sido una manipulación cruel, una forma de desestabilizarme? Mi mente repasaba cada detalle. La expresión de Constanza, la forma en que sostenía mi teléfono, las palabras exactas que había leído en la pantalla. Y entonces recordé algo. Algo que me hizo incorporarme de golpe en la banca. Rodolfo había dicho que me envió un mensaje diciendo que la sorpresa tendría que esperar, pero yo no había recibido ningún mensaje. Mi teléfono estaba con Constanza cuando él llegó a la habitación. ¿Eso significaba que ella había borrado el mensaje? ¿O que Rodolfo nunca lo envió y estaba mintiendo también? Mi corazón latía con fuerza. Necesitaba recuperar ese teléfono. Necesitaba ver esos mensajes con mis propios ojos, en mi propio dispositivo, sin que Constanza controlara lo que yo veía. Pero, ¿cómo iba a quitárselo sin causar un escándalo frente a toda la familia? Me quedé en esa banca durante casi una hora, viendo a las familias pasar, escuchando fragmentos de conversaciones alegres, sintiendo cómo el frío se colaba por mi abrigo. Finalmente, con los dedos entumecidos y una resolución férrea en mi pecho, me levanté y caminé de regreso a la casa de mis suegros. La fiesta seguía en pleno apogeo. Entré por la puerta principal tratando de parecer calmada, como si simplemente hubiera salido a tomar aire. Nadie pareció notar mi regreso excepto Rodolfo, quien se acercó de inmediato con preocupación genuina en sus ojos. «Margarita, ¿dónde estabas? Te busqué por toda la casa». «Salí a caminar», respondí, estudiando su rostro en busca de señales de engaño. Necesitaba despejarme. «¿Estás enojada conmigo?», preguntó, tomando mi mano entre las suyas. Estaban calientes, reconfortantes, y por un momento dudé de todo lo que Constanza me había mostrado. Este era el hombre con quien me había casado, el que me había prometido amor eterno. ¿Cómo podía estar conspirando contra mí? «No estoy enojada», mentí. Solo me sentí abrumada. «Ya sabes cómo son estas reuniones». Rodolfo asintió con comprensión y me besó la frente. «Lo sé, amor. Mi familia puede ser
intensa. Pero te amo, ¿está bien? Eso nunca lo dudes. ¿Eso nunca lo dudes? ¿Por qué sentí esa frase como una advertencia más que como una declaración de amor? Rodolfo, dije cuidadosamente, ¿me enviaste un mensaje cuando estaba arriba? Su expresión cambió sutilmente, una fracción de segundo de algo que no pude identificar. Sí, te dije que la sorpresa tendría que esperar porque mi padre necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre un asunto de trabajo. No lo recibí, dije observándolo atentamente. De hecho, no encuentro mi teléfono. ¿No lo has visto? No, respondió sin vacilar. ¿Lo perdiste? Creo que lo dejé en la habitación de arriba. Voy a buscarlo. Subí las escaleras nuevamente, pero esta vez con un propósito diferente. La habitación estaba vacía, exactamente como la había dejado. Busqué debajo de la cama, entre las sábanas, en el baño. Nada. Constanza se había llevado mi teléfono y no tenía intención de devolverlo fácilmente. Bajé y encontré a mi cuñada en la cocina, ayudando a doña Perpetua a servir el ponche. El collar de perlas seguía brillando en su cuello, una burla silenciosa. Constanza, dije con voz firme, necesito hablar contigo, a solas. Ella me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Claro, cuñadita. ¿De qué se trata? Mi teléfono. Lo tienes tú. Doña Perpetua levantó la vista, interesada repentinamente en nuestra conversación. ¿Constanza tiene tu teléfono, Margarita? ¿Por qué? No tengo ni idea de qué habla, mamá, dijo Constanza con perfecta inocencia. Margarita perdió su teléfono y ahora me está acusando. Es muy extraño. La forma en que lo dijo, con ese tono de preocupación fingida, hizo que pareciera que yo era la loca, la histérica, que hacía acusaciones infundadas en medio de una celebración familiar. Te vi con él, insistí, sintiendo cómo el calor me subía al rostro. En la habitación de arriba. Lo tenías en tu mano. Ay, Margarita, suspiró Constanza, intercambiando una mirada significativa con su madre. Creo que el estrés te está afectando. Yo solo subí a buscarte para el brindis. No vi ningún teléfono. Doña Perpetua se acercó a mí, poniéndome una mano en el hombro con falsa compasión. Hija, ¿te sientes bien? Has estado muy rara toda la noche. Quizás deberías descansar. Me di cuenta en ese momento de que estaba jugando exactamente el juego que Constanza quería que jugara. Al acusarla frente a su madre, solo conseguía que pareciera una mujer desequilibrada, celosa, paranoica. Esta era su estrategia: hacerme quedar como la villana mientras ella mantenía su máscara de inocencia. Necesitaba cambiar de táctica, pero ¿cómo iba a recuperar mi teléfono sin su colaboración? Me retiré de la cocina sintiéndome derrotada, pero no vencida. Si Constanza quería jugar sucio, tendría que aprender que yo también podía adaptarme. Me dirigí al baño del primer piso y me encerré, necesitando un momento para pensar con claridad. Alguien tocó suavemente a la puerta. ¿Margarita? Soy yo, Lupita. Lupita era la empleada doméstica de mis suegros, una mujer de unos 50 años que llevaba trabajando en esa casa desde antes de que yo conociera a Rodolfo. Abrí la puerta y ella entró rápidamente, cerrándola detrás de sí. Escuché lo que pasó con tu teléfono, susurró, mirando hacia el pasillo como si temiera ser escuchada. Y tengo algo que decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? La señorita Constanza tiene tu teléfono. Lo vi cuando estaba guardándolo en su bolsa, la que dejó en la habitación principal, la bolsa azul marino que trajo. ¿Estás segura? Completamente. Y hay algo más. Lupita dudó, mordiéndose el labio inferior. El collar de perlas que lleva puesto, yo sé que la señora Perpetua nunca lo perdió. Yo misma lo vi cuando la señorita Constanza lo tomó del joyero hace 3 meses. Quise decir algo, pero la señora me dijo que me mantuviera callada, que era un asunto familiar. La confirmación de que el collar había sido robado me golpeó con fuerza renovada. ¿Por qué me dices esto ahora? Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Porque estoy cansada de ver cómo la tratan, señora Margarita. Usted siempre ha sido amable conmigo. Siempre me trata con respeto. No como ellos, que me ven como parte del mobiliario. Y lo que vi hoy arriba, cuando la señorita Constanza salió de esa habitación con una sonrisa de triunfo, supe que algo malo había pasado. ¿Viste algo más?
Vi cuando ella subió detrás de usted. Esperó unos minutos en el pasillo, mirando por la rendija de la puerta. Y luego entró. Sea lo que sea que le hizo, lo planeó. Las piezas comenzaban a encajar. Constanza no había encontrado mi teléfono por casualidad. Me había seguido. Había esperado el momento perfecto para humillarme, para mostrarme esos supuestos mensajes entre ella y Rodolfo. Lupita, dije tomando sus manos, necesito que me ayudes a recuperar mi teléfono. ¿Sabes dónde está exactamente la bolsa de Constanza? En el cuarto principal, sobre la cama. Pero señora, si la atrapan entrando ahí, no me van a atrapar. Prometí con más confianza de la que sentía. Solo necesito que me digas cuándo esté despejado el camino. Lupita asintió, secándose las lágrimas. Ahora mismo casi todos están en el patio trasero viendo los fuegos artificiales que don Héctor mandó traer. Es su oportunidad. Salí del baño con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Subí las escaleras tratando de parecer casual, como si simplemente fuera a buscar algo que había olvidado. El segundo piso estaba desierto, las puertas cerradas, solo el eco distante de risas y el estallido de cohetes en el cielo. La habitación principal de mis suegros era imponente, con su cama de caoba tallada y sus antigüedades coloniales. Sobre el edredón bordado estaba la bolsa azul marino de Constanza, exactamente donde Lupita había dicho. Me acerqué con manos temblorosas y la abrí. Ahí estaba, mi teléfono, la pantalla negra reflejando mi rostro ansioso. Lo tomé y lo encendí rápidamente, pero necesitaba desbloquearlo para ver esos mensajes que Constanza me había mostrado. Y entonces escuché pasos en el pasillo, acercándose rápidamente a la habitación donde yo no tenía ningún derecho a estar. No tuve tiempo de esconderme. La puerta se abrió y ahí estaba Constanza, con su expresión de triunfo transformándose en una máscara de furia contenida. «Así que eres una ladrona además de todo», dijo cerrando la puerta detrás de sí. «Hurgando en mis cosas. ¿Qué sigue, Margarita? ¿Vas a acusarme de más fantasías?» «Este es mi teléfono», respondí, sosteniéndolo en alto, «y ambas lo sabemos». Constanza se acercó, pero esta vez yo no retrocedí. Algo había cambiado en mí durante esa última hora. El miedo se había transformado en determinación, la sumisión en resistencia. «Dame el teléfono», exigió extendiendo la mano. «Es mío». Mi bolsa estaba abierta cuando alguien dejó ese teléfono ahí, probablemente para incriminarme. Qué conveniente que lo encuentres justo ahora. La audacia de su mentira era asombrosa. Muéstrame esos mensajes que me enseñaste, los que supuestamente Rodolfo y tú intercambiaron. ¿Por qué haría eso? Ya te los mostré. No es mi culpa que no quieras aceptar la realidad, porque creo que nunca existieron, dije, las palabras saliendo con más valentía de la que sentía. Creo que me mostraste algo falso, algo que manipulaste, porque quieres destruir mi matrimonio. Constanza se rió, pero había algo forzado en el sonido. Ay, pobre Margarita, siempre tan ingenua. ¿Por qué querría yo destruir tu matrimonio? ¿Qué ganaría con eso? No lo sé, admití, pero voy a averiguarlo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Rodolfo entró, seguido de doña Perpetua. La expresión en el rostro de mi esposo era una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando entre Constanza y yo. Lupita me dijo que había un problema. Lupita. Mi aliada inesperada había ido a buscar a Rodolfo. Inteligente. «Tu esposa entró a hurgar en mi bolsa y tomó un teléfono», dijo Constanza rápidamente. «La atrapé infraganti». «Este es mi teléfono», expliqué, mostrándoselo a Rodolfo. Constanza me lo quitó hace rato en la habitación de invitados. «Te dije que lo había perdido, ¿recuerdas?» «Eso es absurdo», intervino doña Perpetua. «Constanza no haría algo así. Margarita, esto está fuera de control. Creo que estás teniendo algún tipo de crisis». «¿Crisis?», repetí, sintiendo cómo la rabia finalmente reemplazaba al miedo. «La crisis la tengo porque durante 17 años he aguantado el desprecio de esta familia. Los comentarios sobre mi comida, sobre mi ropa, sobre mi origen. He sonreído y asentido mientras me trataban como una ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodolfo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. «Margarita», dijo suavemente,
Nadie te ha tratado mal. ¿En serio? Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. ¿En serio crees eso, Rodolfo? ¿O simplemente nunca has querido ver lo que pasa cuando no estás presente? Doña Perpetua dio un paso adelante, su rostro endurecido. Esta conversación es inapropiada. Es Nochebuena y estás arruinando la celebración con tus acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Miré directamente a Constanza. El collar que llevas puesto, ese que supuestamente se perdió hace meses, ¿de dónde salió? Constanza palideció ligeramente, su mano volando instintivamente a las perlas. Mamá me lo dio. Ya te lo dije. ¿Es eso cierto, doña Perpetua?, pregunté, enfrentando a mi suegra. ¿Le dio el collar a Constanza mientras toda la familia lo buscaba? ¿Mientras acusaba a Lupita de haberlo robado? El rostro de doña Perpetua mostró algo que nunca había visto antes: incomodidad, quizás incluso vergüenza. Eso no es asunto tuyo, Margarita. Claro que es mi asunto, respondí, porque forma parte del patrón. Constanza toma lo que quiere, hace lo que quiere, y todos la protegen. Incluso cuando entra a una habitación donde yo estoy esperando a mi esposo, toma mi teléfono y me muestra mensajes falsos para hacerme creer que Rodolfo y ella están planeando algo contra mí. ¿Qué mensajes?, preguntó Rodolfo, su voz ahora tensa. ¿De qué estás hablando? Esta era mi oportunidad, pero también mi mayor riesgo. Si los mensajes que Constanza me había mostrado eran reales, estaba a punto de destruir mi matrimonio frente a toda su familia. Si eran falsos, finalmente tendría la prueba de su manipulación. Con manos temblorosas desbloqueé mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras navegaba por mi teléfono buscando la aplicación de WhatsApp. Rodolfo se acercó, mirando por encima de mi hombro, y pude sentir la tensión irradiando de su cuerpo. Abrí la conversación entre Rodolfo y yo. Ahí estaban nuestros mensajes habituales: recordatorios sobre las compras del supermercado, mi mensaje coqueto de hace rato esperándolo en la habitación, y su respuesta que decía que la sorpresa tendría que esperar. ¿Ves?, dijo Constanza con un tono de satisfacción. Ahí está el mensaje de Rodolfo. Yo no mentí, pero yo seguía buscando. Constanza me mostró una conversación entre tú y ella, le dije a Rodolfo. Mensajes donde supuestamente hablaban sobre divorciarse de mí, sobre que yo era aburrida. La expresión de Rodolfo pasó de confusión a indignación. ¿Qué? Eso es ridículo. Constanza y yo no tenemos ese tipo de conversaciones. Muéstramela entonces, exigió Constanza cruzándose de brazos. Si yo te mostré esa conversación, debe estar en tu teléfono. A menos que, por supuesto, nunca existió y estés inventando todo esto. Busqué en mis contactos, en mis aplicaciones, en el historial de navegación. No había ninguna conversación entre Rodolfo y Constanza. No había capturas de pantalla. No había evidencia de lo que ella me había mostrado hace apenas una hora. No está, admití, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. Pero yo la vi. Estaba en mi pantalla. Tú me la mostraste. Margarita, dijo Rodolfo tomándome de los hombros, su voz llena de preocupación genuina. Creo que estás muy confundida. Quizás deberíamos ir a casa, descansar. No estoy confundida, insistí, pero incluso yo podía escuchar la desesperación en mi voz. Constanza, sé que me mostraste algo. Vi los mensajes, leí las palabras. Lo que viste, dijo Constanza suavemente, con esa voz condescendiente que usaba para hacerme sentir pequeña, fue tu propia inseguridad reflejada. Has estado bajo mucho estrés, cuñadita. Todos lo hemos notado. Tu paranoia sobre mi relación con Rodolfo, tus celos infundados. ¿Celos? La palabra me golpeó como una cachetada. Yo no tengo celos de ti. ¿No? Constanza inclinó la cabeza, estudiándome. Entonces, ¿por qué cada vez que Rodolfo y yo hablamos te pones tensa? ¿Por qué cada vez que vengo de visita encuentras una razón para quejarte después? ¿Por qué acumulas todo este resentimiento que finalmente explotó esta noche en forma de acusaciones delirantes? Me di cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo. Estaba dándole vuelta a todo, convirtiendo mi legítima defensa en evidencia de mi inestabilidad. Y lo peor era que parte de mí comenzaba a dudar. ¿Había visto realmente esos mensajes? ¿O mi mente, cansada de años de maltrato sutil, había fabricado una conspiración donde no existía?
Pero el teléfono, dije débilmente. Tú tomaste mi teléfono. Eso sí pasó. Yo no tomé nada, respondió Constanza firmemente. Encontraste tu propio teléfono en mi bolsa, que estaba abierta sobre la cama. ¿Quién sabe cómo llegó ahí? Quizás tú misma lo dejaste y olvidaste. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a poner mi teléfono en tu bolsa? ¿Por qué harías cualquiera de las cosas que has hecho esta noche?, contraatacó Constanza. Salir corriendo de la casa sin explicación, hacer acusaciones salvajes, hurgar en mis pertenencias. Margarita, necesitas ayuda. Miré a Rodolfo, buscando apoyo, buscando que él viera a través de las mentiras de su hermana. Pero lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Duda. Él dudaba de mí. Amor, dijo suavemente, ¿por qué no vamos a casa? Podemos hablar de esto mañana, cuando estés más calmada. No necesito calmarme, respondí, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Necesito que me crean. Doña Perpetua se acercó, poniendo una mano en el brazo de su hijo. Rodolfo, tu esposa claramente está pasando por algo difícil. Quizás deberían considerar que vea a alguien, un profesional que pueda ayudarla con estos episodios. ¿Episodios? La palabra me enfureció. No estoy teniendo episodios. Estoy diciendo la verdad. La verdad, repitió Constanza, tocándose el collar de perlas significativamente. Es que has estado buscando una excusa para causar drama, y esta noche decidiste que la Nochebuena de la familia era el momento perfecto. La frustración me abrumó. No tenía pruebas, no tenía testigos creíbles, no tenía nada excepto mi palabra contra la de Constanza, y en esta familia mi palabra valía menos que nada. Está bien, dije finalmente, la derrota amarga en mi boca. Olvídenlo. Claramente estoy sola en esto. Salí de la habitación con mi teléfono apretado en la mano, bajé las escaleras y salí nuevamente a la noche fría de San Miguel de Allende. Esta vez, Rodolfo me siguió. Caminamos en silencio hacia nuestro auto estacionado a 2 cuadras de la casa. El ambiente festivo de la ciudad contrastaba brutalmente con el vacío que sentía en mi pecho. Las luces navideñas parpadeaban alegremente mientras mi mundo se desmoronaba. «Margarita», dijo Rodolfo finalmente, cuando estábamos lejos de oídos indiscretos. «Háblame. ¿Qué está pasando realmente? ¿Realmente quieres saber? ¿O simplemente quieres confirmar lo que tu familia ya decidió? ¿Que estoy loca?» Se detuvo, girándome suavemente para que lo mirara. Sus ojos, en los que había visto amor durante 17 años, ahora mostraban algo más complejo. Preocupación mezclada con confusión y quizás un atisbo de frustración. «No creo que estés loca, pero creo que algo te está afectando. Estas acusaciones contra Constanza, el teléfono, esos mensajes que dices que viste pero no existen, nada de esto tiene sentido. Porque ella lo borró», insistí, sabiendo cómo sonaba incluso mientras lo decía. Constanza borró esos mensajes. Cuando tuvo mi teléfono, borró la evidencia. ¿Y cómo explicarías que no estén en mi teléfono tampoco? Porque te aseguro, Margarita, que nunca he tenido esa conversación con mi hermana. Nunca he hablado de divorciarme de ti. Nunca he dicho que seas aburrida. Esas no son mis palabras ni mis pensamientos. Quise creerle. Dios, cuánto quise creerle. Pero la duda que Constanza había plantado en mi mente había echado raíces, extendiéndose como hiedra venenosa. Entonces, ¿cómo los vi?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Estoy alucinando? ¿De verdad crees que inventé todo? Rodolfo suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello en ese gesto que hacía cuando estaba estresado. No sé qué pensar. Lo único que sé es que hace 2 horas estábamos felices, celebrando la Navidad, y ahora estamos aquí, en medio de la calle, discutiendo sobre conspiraciones y mensajes fantasma. No son fantasma, susurré. Los vi, Rodolfo, tan claramente como te estoy viendo a ti ahora. Pero no están ahí. No hay evidencia. Y mi hermana, que conozco desde que nació, dice que nada de eso pasó. Mi madre lo confirma. ¿Qué quieres que piense? La respuesta era obvia y devastadora. Él les creía a ellos más que a mí. Después de 17 años de matrimonio, de compartir una vida, de construir un futuro juntos, cuando las cosas se ponían difíciles, él elegía a su familia de sangre sobre la familia que habíamos creado.
Quiero que vayas a casa, dije de repente, tomando una decisión. Yo voy a caminar un rato más. ¿Qué? No, Margarita, no voy a dejarte sola en la calle a esta hora. Necesito espacio, insistí. Necesito pensar. Por favor. Rodolfo vaciló, claramente dividido entre su preocupación por mí y su propio agotamiento emocional. ¿Me prometes que volverás a casa? ¿Que no vas a hacer ninguna locura? ¿Locura? La palabra me dolió más que cualquier insulto directo. No voy a hacer nada. Solo necesito caminar, aclarar mi mente. Me besó la frente, ese gesto que antes me reconfortaba y ahora se sentía condescendiente, y se fue hacia el auto. Lo vi alejarse, las luces traseras desapareciendo en una esquina, dejándome sola en una calle colonial de San Miguel de Allende a las 2 de la mañana de Navidad. Saqué mi teléfono y comencé a revisar obsesivamente cada aplicación, cada mensaje, cada foto. Tenía que haber algo, alguna prueba de que no estaba imaginando cosas. Pero todo estaba como siempre. Nuestras conversaciones mundanas, fotos de comidas y paisajes, recordatorios de citas médicas. Y entonces, casi por accidente, toqué el icono de la papelera de reciclaje en mi aplicación de fotos. Ahí, entre capturas de pantalla de recetas y memes que había guardado, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp fechada esa misma noche, tomada a las 11:40 de la noche. La conversación era entre un número que no reconocía y Constanza, y los mensajes eran devastadores. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Ahí estaba, en mi papelera de reciclaje, una captura de pantalla que no recordaba haber tomado. La imagen mostraba una conversación de WhatsApp entre Constanza y un contacto guardado como R. hermano. Los mensajes decían, ya está hecho. Le mostré los mensajes falsos. Y, como esperábamos, está destruida. Perfecto. Mañana hablamos de los siguientes pasos. Ten cuidado, es más fuerte de lo que pensamos. No importa, para cuando se dé cuenta ya será tarde. La fecha y hora en la captura eran de esa misma noche, 11:40, apenas 20 minutos antes de que Constanza entrara a la habitación donde yo esperaba a Rodolfo. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo había llegado esa captura a mi teléfono? Yo no la había tomado, lo que significaba que alguien más sí lo había hecho y la había puesto ahí. ¿Pero quién? ¿Y por qué estaba en la papelera de reciclaje, como si alguien hubiera intentado borrarla, pero no lo había logrado completamente? Tomé mi propia captura de pantalla de la captura de pantalla, guardándola en varios lugares para asegurarme de que no desapareciera. Luego, con el corazón latiendo como tambor de guerra, amplié la imagen para estudiar cada detalle. El número de teléfono de R. hermano no era el de Rodolfo. Lo había visto 1000 veces y podía reconocerlo con los ojos cerrados. Este era diferente, aunque el prefijo indicaba que también era de San Miguel de Allende. Entonces, ¿quién era R. hermano? ¿Y por qué Constanza lo tenía guardado con ese nombre tan específico? Una posibilidad aterradora comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si Rodolfo tenía 2 teléfonos? Uno que yo conocía y otro secreto para sus comunicaciones con Constanza. No, eso sonaba demasiado elaborado, demasiado paranoico incluso para mi estado actual. Pero la captura de pantalla era real. Los mensajes hablaban de un plan, de mensajes falsos que me habían mostrado, de siguientes pasos que vendrían mañana. Esto no era producto de mi imaginación o mi estrés. Había una conspiración real contra mí. Necesitaba descubrir de quién era ese número. Necesitaba respuestas. Miré a mi alrededor, buscando algún lugar donde pudiera sentarme y pensar con claridad. La plaza principal seguía teniendo algunos rezagados de las celebraciones navideñas, familias terminando de recoger sus cosas después de la misa de gallo. Encontré un café que todavía estaba abierto, aprovechando la clientela de la temporada, y entré. El ambiente era cálido y acogedor, con el aroma a café recién hecho y pan dulce llenando el aire. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café americano, necesitando la cafeína para mantener mi mente alerta. Saqué mi teléfono de nuevo y comencé a investigar el número. Lo busqué en Google, en Facebook, en todas las redes sociales que se me ocurrieron. Nada.
Era como si el número no existiera oficialmente. Entonces recordé algo que Lupita había dicho, que ella había visto cosas, que estaba cansada del maltrato. Lupita era mi aliada, la única persona en esa casa que parecía estar de mi lado. Necesitaba hablar con ella, pero era casi las 3 de la mañana. ¿Estaría despierta? ¿Seguiría en la casa de mis suegros? Decidí arriesgarme. Busqué en mis contactos antiguos hasta encontrar el número de Lupita que me había dado hace años, cuando organizábamos las comidas familiares. Escribí un mensaje. Lupita, soy Margarita. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, respóndeme si puedes. Los minutos pasaron como horas. Tomé mi café sintiendo cómo el líquido caliente quemaba mi garganta, pero sin importarme. Toda mi atención estaba en la pantalla del teléfono, esperando esos 3 puntitos que indicarían que Lupita estaba escribiendo. Finalmente, a las 3:20 de la mañana, llegó su respuesta. Señora Margarita, estoy en mi cuarto en la casa. Todos ya se fueron a dormir. ¿Qué necesita? Le envié la captura de pantalla. ¿Reconoces este número? ¿Sabes de quién es? La respuesta tardó un poco más esta vez. Podía imaginarla mirando la imagen, tratando de decidir cuánto debía revelar, cuánto riesgo estaba dispuesta a tomar. Ese es el número de don Gustavo, el hermano de don Rodolfo, el que vive en Querétaro. El mundo se detuvo a mi alrededor. Gustavo, el hermano mayor de Rodolfo, que rara vez venía a las reuniones familiares porque supuestamente tenía problemas de salud. El hermano al que yo había conocido quizás 3 veces en 17 años de matrimonio. ¿Por qué Gustavo estaría involucrado en un plan con Constanza para destruirme? Le escribí a Lupita. ¿Por qué Constanza tendría guardado el número de Gustavo como R. hermano? No lo sé, señora, pero hay algo que debería saber sobre don Gustavo y la señorita Constanza. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que las otras personas en el café podían escucharlo. ¿Qué cosa? Ellos son muy cercanos, más de lo que la familia admite públicamente. Hay rumores entre el personal de que don Gustavo le presta dinero a la señorita Constanza para su boutique, dinero que ella no puede conseguir de otro lado. Y hay algo más, pero tengo miedo de decirlo por mensaje. Por favor, Lupita, necesito saber. Pasaron varios minutos angustiantes antes de que llegara su respuesta. ¿Puede venir a la casa? Hay algo que necesito mostrarle en persona. Pero tiene que ser ahora, mientras todos duermen. Era una locura. Volver a la casa de mis suegros a las 3:30 de la mañana, después del escándalo que había causado, era pedirle al universo que las cosas empeoraran. Pero esa captura de pantalla había cambiado todo. Ya no era una mujer paranoica imaginando conspiraciones. Tenía evidencia de que algo oscuro estaba pasando. Voy para allá, escribí. El camino de regreso a la casa me tomó solo 10 minutos. Las calles estaban prácticamente desiertas ahora, solo algunos borrachos rezagados tambaleándose de regreso a sus hoteles. Me detuve frente a la puerta principal, preguntándome cómo iba a entrar sin despertar a todos. Mi teléfono vibró. Era Lupita. Puerta de servicio en el callejón. La dejé abierta. Rodeé la casa hasta el callejón lateral, donde una puerta de madera antigua estaba ligeramente entreabierta. Entré con cuidado, encontrándome en la cocina oscura. Lupita estaba ahí, vestida con una bata y con expresión nerviosa. «Venga», susurró, haciéndome señas para que la siguiera. Rápido. Me llevó por un pasillo que nunca había explorado antes, hacia la parte trasera de la casa donde estaban las habitaciones del servicio. Entramos a su pequeño cuarto, limpio y espartano, con una cama individual y un crucifijo en la pared. «Señora Margarita», comenzó, cerrando la puerta cuidadosamente. «Lo que voy a contarle puede cambiar todo. Pero primero necesito que me prometa que no va a mencionar mi nombre. No puedo perder este trabajo». «Te lo prometo», dije tomando sus manos. «Lo que me digas quedará entre nosotras». Lupita respiró profundamente. «Don Gustavo no está enfermo. Esa es una mentira que la familia cuenta. La verdad es que tuvo problemas legales hace 5 años, problemas de fraude relacionados con su negocio de bienes raíces en Querétaro. Don Rodolfo y su padre lo ayudaron a salir de la cárcel pagando una fianza enorme y llegando a un acuerdo con las víctimas. Esto era completamente nuevo para mí. Rodolfo nunca había mencionado nada sobre problemas legales de su hermano.
¿Y qué tiene que ver eso con Constanza y conmigo? Parte del acuerdo era que don Gustavo no podía iniciar ningún negocio nuevo durante 10 años. Pero él necesitaba dinero, señora. Mucho dinero. Así que encontró otra forma. ¿Qué forma? Usa a la señorita Constanza como su testaferro. La boutique que ella supuestamente maneja, todo el dinero que supuestamente gana, en realidad viene de negocios que don Gustavo hace a través de ella. Negocios que no siempre son completamente legales. La información me golpeó como una avalancha. ¿Rodolfo lo sabe? No lo creo. Don Gustavo y la señorita Constanza son muy cuidadosos. Pero yo he visto cosas, señora. He visto a don Gustavo visitando la casa tarde en la noche, reuniéndose con la señorita Constanza en el estudio cuando todos duermen. He escuchado conversaciones sobre inversores y porcentajes y mantener a Rodolfo fuera de esto. Mi mente trabajaba frenéticamente, conectando piezas. Entonces, ¿por qué querrían hacerme daño a mí? ¿Qué amenaza represento para sus negocios? Lupita dudó, mordiéndose el labio. Hay algo más, algo que escuché hace unas semanas. La señorita Constanza y don Gustavo estaban discutiendo sobre una herencia. ¿Qué herencia? La de doña Perpetua. Ella ha estado enferma, señora. Más de lo que admite públicamente. Los médicos le han dado quizás 2 años de vida, y su testamento actual deja todo dividido equitativamente entre sus 3 hijos, don Rodolfo, don Gustavo y la señorita Constanza. Pero eso es justo, dije, sin entender todavía la conexión. Sí, pero la señorita Constanza quiere más. Específicamente, quiere la casa, esta casa colonial que vale millones, y según la ley mexicana, la esposa de don Rodolfo tendría derecho a la mitad de su parte de la herencia. Y ahí estaba, la razón detrás de todo. Si yo seguía casada con Rodolfo cuando doña Perpetua muriera, tendría derecho legal a una porción significativa de esta propiedad. Pero si Rodolfo se divorciaba de mí antes de eso, yo no obtendría nada. Están tratando de destruir mi matrimonio, susurré, las piezas finalmente encajando. No porque me odien personalmente, sino porque soy un obstáculo para sus planes. Eso creo, señora. Y después de ver lo que pasó esta noche, cómo la señorita Constanza la manipuló, cómo plantó esas dudas en la mente de don Rodolfo, me di cuenta de que necesitaba advertirle. ¿Cómo supiste sobre la captura de pantalla en mi teléfono? Lupita bajó la mirada, avergonzada. Fui yo quien la tomó, señora. Cuando la señorita Constanza dejó su teléfono desbloqueado en la cocina mientras ayudaba con el ponche, vi la conversación abierta con don Gustavo. Tomé una foto con mi teléfono y luego, cuando recuperó su dispositivo y subió a buscarte, usé su teléfono para enviarte esa captura a ti misma por mensaje y luego borré el mensaje, pero no pude borrarla completamente de tu teléfono antes de que ella te encontrara. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Esta mujer, esta empleada doméstica que ganaba una fracción de lo que yo tenía, había arriesgado su trabajo y su seguridad para ayudarme. Lupita, no sé cómo agradecerte. No me agradezca todavía, señora, porque ahora tenemos que decidir qué va a hacer usted con esta información. Y le advierto, enfrentarse a la señorita Constanza y don Gustavo no será fácil. Ellos son peligrosos cuando se trata de proteger sus intereses. Tenía razón. La evidencia que ahora tenía era explosiva, pero también era solo un fragmento de una conspiración mucho más grande. Necesitaba más pruebas, más información, antes de poder confrontar a nadie con seguridad. Necesito entrar al estudio, dije de repente. Si Constanza y Gustavo se reúnen ahí, debe haber documentos, pruebas de lo que están haciendo. Señora, eso es muy arriesgado. Si la atrapan, ya me consideran loca de todos modos, dije con una risa amarga. ¿Qué más pueden hacer? Lupita me miró durante un largo momento, evaluándome, decidiendo si yo tenía la fortaleza para esto. Finalmente asintió. El estudio está en el primer piso, al final del pasillo oeste. Doña Perpetua guarda la llave en un cajón de su tocador, pero a veces la señorita Constanza deja la puerta sin seguro después de sus reuniones. Era ahora o nunca. O me rendía y aceptaba ser la víctima de esta conspiración, o tomaba control de mi propia historia y luchaba. Muéstrame el camino, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz.
Lupita y yo salimos de su cuarto como sombras, moviéndonos silenciosamente por los pasillos oscuros de la casa colonial. Cada crujido del piso de madera antiguo sonaba como un grito en el silencio de la madrugada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la familia. El estudio estaba al final de un largo corredor, su puerta de madera tallada cerrada, pero, como Lupita había predicho, sin seguro. Giré la manija con infinito cuidado y entramos. Era una habitación impresionante, con estanterías de piso a techo llenas de libros antiguos, un escritorio de caoba maciza y ventanas con cortinas de terciopelo. A la luz de mi teléfono, todo parecía extraído de una película de época. «Busque en el escritorio», susurró Lupita. Yo revisaré el archivero. Comencé a abrir cajones con manos temblorosas. El primero contenía papelería elegante y plumas caras. El segundo, documentos legales que parecían ser escrituras de propiedad. El tercero, «Lupita», llamé en voz baja. «Mira esto». Era una carpeta etiquetada simplemente como Proyecto GC 2024. Dentro había hojas de cálculo mostrando transferencias de dinero, nombres que no reconocía, porcentajes de inversión. Y en la última página, una nota escrita a mano. R debe divorciarse antes de abril 2026. Vital para la transferencia de la propiedad. La fecha era 1 año y 4 meses después de ahora, justo antes de que doña Perpetua cumpliera 2 años desde su diagnóstico, según lo que Lupita me había contado. «Tome fotos de todo», urgió Lupita. «Rápido». Comencé a fotografiar cada página, mis manos temblando tanto que algunas salieron borrosas. Tuve que repetir varias hasta que quedaron claras. Había más. Contratos falsos, recibos de pagos a empresas fantasma, incluso un borrador de un plan detallado de cómo provocar crisis matrimonial entre R y M. M. Margarita. Yo era simplemente una inicial en sus documentos, un obstáculo a ser removido. «Señora», susurró Lupita urgentemente. Escuché algo. Nos congelamos. Efectivamente, pasos se acercaban por el pasillo. Rápidos, decididos. Alguien se había despertado. «Escóndase», dijo Lupita empujándome hacia un armario grande junto a la estantería. «Yo la distraeré». No tuve tiempo de protestar. Me metí en el armario, cerrando la puerta justo cuando la del estudio se abría de golpe. A través de la rendija de la puerta del armario vi entrar a Constanza, todavía vestida con su ropa de la fiesta pero con expresión furiosa. Detrás de ella venía un hombre que reconocí por fotos, Gustavo, el hermano mayor de Rodolfo, alto y de aspecto distinguido, pero con algo frío en sus ojos. «¿Qué haces aquí?», espetó Constanza a Lupita. «Escuché ruidos, señorita», respondió Lupita con voz temblorosa, pero yo podía ver que era actuación. «Pensé que tal vez era un ladrón». «¿Y decidiste investigar sola?». «Qué valiente», dijo Gustavo con sarcasmo. «¿O qué conveniente?». «No entiendo, señor». «No nos trates de idiotas», intervino Constanza, acercándose peligrosamente a Lupita. «¿Dónde está ella? Sabemos que Margarita volvió a la casa. La vimos en las cámaras de seguridad entrando por la puerta de servicio». Mi sangre se congeló. ¿Cámaras de seguridad? No sabía que la casa las tuviera. «No sé de qué habla, señorita», insistió Lupita, pero ahora el miedo en su voz era genuino. «Yo solo...». «El escritorio está revuelto», observó Gustavo fríamente, señalando los cajones que yo no había cerrado completamente en mi prisa por fotografiar todo. «Y la carpeta del proyecto está fuera de lugar. Alguien estuvo hurgando aquí». «Debe haber sido cuando vinieron ustedes antes», intentó Lupita. «Yo solo acabo de llegar». Constanza se rió, un sonido sin humor. «Qué lealtad tan conmovedora. ¿Cuánto te pagó Margarita para que la ayudaras? ¿O simplemente te gusta el drama?». «Nadie me pagó nada, señorita. Y si me disculpan, tengo que volver a mi cuarto. Mañana hay mucho trabajo». «No vas a ningún lado», dijo Gustavo bloqueando la puerta. «No hasta que nos digas dónde está mi cuñada». El aire en el armario se estaba volviendo sofocante. El olor a cedro y naftalina me mareaba. Sabía que no podía quedarme escondida mucho más tiempo, pero ¿qué pasaría si salía? ¿Qué harían Constanza y Gustavo? «Busca en el armario», ordenó Constanza de repente, como si hubiera leído mis pensamientos.
Gustavo se acercó al armario donde yo me escondía. Sus pasos resonaban cada vez más cerca. Pude ver su sombra proyectándose en la rendija de luz. Su mano se extendió hacia la manija. Y entonces, el sonido de voces en el pasillo. Más pasos. La luz del corredor se encendió. ¿Qué está pasando aquí? Era la voz de Rodolfo, somnolienta pero alerta. ¿Constanza? ¿Gustavo? ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Querétaro. Vine para la Navidad, hermanito, respondió Gustavo suavizando su tono inmediatamente. Llegué tarde, no quise interrumpir la fiesta. ¿Y por qué están en el estudio a las 4 de la mañana? Lupita dice que escuchó ruidos, explicó Constanza con perfecta compostura. Vinimos a revisar. Todo está bien. Rodolfo entró al estudio, su mirada recorriendo la habitación y deteniéndose en el escritorio desordenado. ¿Están seguros? Esto parece un descuido mío, interrumpió Gustavo rápidamente. Estuve revisando algunos documentos anoche y olvidé ordenar. Hubo un silencio tenso. Desde mi escondite, podía ver que Rodolfo no estaba completamente convencido, pero tampoco estaba dispuesto a cuestionar a sus hermanos abiertamente. «Lupita, puedes retirarte», dijo finalmente. «Y ustedes dos, creo que todos deberíamos volver a dormir. Ha sido una noche muy larga». «Tienes razón», concordó Constanza, besando la mejilla de su hermano. «Discúlpanos por despertarte. Ve a descansar». Los tres salieron del estudio, pero escuché a Constanza susurrar algo antes de que la puerta se cerrara. «Mañana terminaremos esto». Esperé en el armario durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, asegurándome de que realmente se habían ido. Finalmente, salí con las piernas entumecidas y el corazón todavía acelerado. Lupita me estaba esperando en la puerta de servicio, pálida, pero decidida. «Tiene que irse, señora. Ahora, antes de que revisen las grabaciones de las cámaras con más cuidado». «Lupita, no puedo dejarte sola aquí después de esto. Te van a despedir, o peor». «Yo puedo cuidarme sola», dijo con más valentía de la que probablemente sentía. «Usted se preocupe por sí misma. Y por don Rodolfo. Porque sea lo que sea que sus hermanos estén planeando, él también está en peligro». Tenía razón. Esto era más grande que solo destruir mi matrimonio. Se trataba de poder, dinero, herencias. Y Rodolfo, en su inocencia, no tenía idea de lo que su propia familia estaba tramando a sus espaldas. Salí de la casa justo cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Navidad había llegado oficialmente, pero yo no sentía nada festivo, solo determinación. Tenía las fotos de los documentos en mi teléfono. Tenía la captura de pantalla de la conversación entre Constanza y Gustavo. Tenía suficiente evidencia para al menos plantar dudas, para empezar a revelar la verdad. Pero, ¿sería suficiente? ¿O Constanza y Gustavo encontrarían alguna forma de dar vuelta todo de nuevo, de hacerme parecer la villana, la esposa paranoica inventando conspiraciones? Solo había una forma de averiguarlo. Llegué a nuestra casa cuando el sol apenas comenzaba a salir. Rodolfo estaba sentado en la sala, todavía vestido con la ropa de la fiesta, con expresión exhausta y preocupada. Se puso de pie cuando me vio entrar. «¿Dónde estabas? Te llamé 50 veces. Te busqué por todo San Miguel. Estaba a punto de llamar a la policía. Estaba caminando, pensando y descubriendo cosas. Margarita, por favor, es Navidad. ¿Podemos no hacer esto ahora? Estoy agotado. Necesitas ver algo», dije sacando mi teléfono. «Y necesitas verlo con la mente abierta, sin juzgar, sin asumir que estoy loca». Algo en mi tono debió alertarlo porque su expresión cambió. «¿Qué cosas?». Le mostré primero la captura de pantalla de la conversación entre Constanza y Gustavo. Vi cómo sus ojos se movían sobre las palabras, cómo su ceño se fruncía cada vez más. «Este es el número de Gustavo», dijo lentamente. «¿Cómo conseguiste esto?» «Alguien me ayudó. Alguien que vio cómo tu hermana me manipuló anoche». Luego le mostré las fotos de los documentos del estudio, las hojas de cálculo, los planes, la nota sobre nuestro divorcio. Vi cómo su rostro palidecía con cada imagen. «Esto no puede ser real», murmuró. «Mi hermano, mi hermana, no harían esto. Pero lo están haciendo, Rodolfo. Lo han estado planeando durante meses, quizás años».
Necesitan que nos divorciemos antes de que tu madre muera para que yo no tenga derecho a ninguna parte de la herencia. Mi madre no está muriendo, dijo automáticamente, pero incluso mientras lo decía, vi la duda en sus ojos. ¿O sí? Según lo que me contaron, los médicos le dieron 2 años, y tus hermanos lo saben. Han estado planeando cómo dividir todo antes de que sea demasiado tarde. Rodolfo se dejó caer en el sofá, el teléfono todavía en su mano, mirando las imágenes como si no pudiera creer lo que veía. Gustavo tuvo problemas legales hace años, dijo finalmente. Lo ayudamos a salir de eso. Pensé que había aprendido la lección. Al parecer no. Y ahora está usando a Constanza como su testaferro para negocios turbios. La boutique de ella, todo ese dinero, viene de inversiones ilegales que Gustavo maneja a través de ella. ¿Y yo no sabía nada de esto? La voz de Rodolfo sonaba rota, traicionada. Mi propia familia me ha estado mintiendo todo este tiempo. No solo mintiéndonos, activamente tratando de destruir nuestro matrimonio. Los mensajes que Constanza me mostró anoche, los que supuestamente eran entre tú y ella hablando de divorcio, esos eran falsos. Ella los fabricó usando el teléfono de Gustavo, haciéndome creer que venían de ti. Rodolfo levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Y tú me creíste capaz de eso? ¿De conspirar con mi hermana para dejarte? Durante un momento sí, admití honestamente, porque después de 17 años de sentirme como una extraña en tu familia, de ser tratada como si nunca fuera suficientemente buena, parte de mí estaba esperando que me traicionaras también. Margarita. Pero luego encontré las pruebas, y me di cuenta de que tú también eras una víctima en todo esto. Ellos te estaban usando, manteniendo en la ignorancia mientras planeaban robarte tu herencia, robarnos nuestro futuro. Rodolfo se puso de pie, su cuerpo tenso con rabia contenida. Voy a confrontarlos, ahora mismo. Voy a ir a la casa de mis padres y voy a hacer que me expliquen todo esto. Espera, dije tomando su brazo. No podemos simplemente aparecer y acusarlos. Ellos negarán todo, dirán que falsifiqué las fotos, que estoy manipulándote. Necesitamos un plan mejor. ¿Qué sugieres? Necesitamos más pruebas, pruebas que no puedan negar, y necesitamos protegerte legalmente. Si tu madre realmente está enferma, necesitamos asegurarnos de que su testamento sea actualizado antes de que Constanza y Gustavo puedan manipularla. Rodolfo asintió lentamente, su mente de ingeniero comenzando a trabajar en el problema. Conozco un abogado, uno que no tiene conexión con mi familia. Podemos consultarle mañana. Hoy, corregí. Es Navidad, pero esto no puede esperar. Constanza y Gustavo saben que estuve en el estudio. Van a acelerar sus planes. ¿Estuviste en el estudio? ¿Cómo? Le conté todo. Mi regreso a la casa con Lupita, esconderme en el armario, casi ser descubierta. Vi cómo su expresión pasaba de sorpresa a admiración a miedo. Eso fue increíblemente peligroso. Lo sé, pero fue necesario. Y Lupita arriesgó su trabajo para ayudarme. Necesitamos protegerla también. La sacaré de esa casa hoy mismo, prometió Rodolfo. Le conseguiré otro trabajo, uno mejor. Y luego, respiró profundamente. Luego voy a tener una conversación muy seria con mis hermanos. La determinación en su voz me reconfortó, pero también me preocupó. Rodolfo, tenemos que ser cuidadosos. Tu hermano tiene un historial de problemas legales. No sabemos de lo que es capaz. Es mi hermano. No va a hacerme daño. Eso es lo que pensabas de Constanza, señalé suavemente. Y mira lo que hizo. El punto fue recibido. Rodolfo se sentó de nuevo, esta vez jalándome para que me sentara junto a él. Tomó mis manos entre las suyas. Lamento no haberte creído anoche, dijo con voz quebrada. Lamento que mi familia te haya tratado tan mal durante todos estos años. Y lamento ser tan ciego que no me di cuenta de lo que estaba pasando bajo mis narices. No es tu culpa, respondí, aunque parte de mí todavía guardaba resentimiento por su ceguera voluntaria. Sí lo es. Debí protegerte. Debí poner límites con mi familia hace años. En cambio, dejé que te sintieran como una extraña en tu propia vida. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Pensé que me estaba volviendo loca.
Anoche, cuando nadie me creía, cuando todos me miraban como si estuviera delirando, pensé que tal vez tenían razón. No estás loca. Eres la persona más cuerda en toda esta situación. Me besó la frente, luego los ojos, luego los labios, con ternura que no había sentido en meses. Y vamos a arreglar esto. Juntos. Por primera vez en 24 horas, sentí algo parecido a la esperanza. El día de Navidad lo pasamos haciendo llamadas, consultando con el abogado que Rodolfo conocía y que milagrosamente aceptó reunirse con nosotros ese mismo día en su oficina. Era un hombre mayor, don Arturo, quien había trabajado con el padre de Rodolfo en el pasado, pero que no tenía lealtades con Constanza o Gustavo. Le mostramos toda la evidencia, las capturas de pantalla, las fotos de los documentos, el plan detallado para destruir nuestro matrimonio. Don Arturo estudió todo meticulosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave. Si pudiéramos probar que estos documentos son auténticos, su hermano Gustavo podría enfrentar cargos criminales por violación de los términos de su libertad condicional, y su hermana sería cómplice». «¿Podemos probar que son auténticos?», preguntó Rodolfo. «Las fotos por sí solas no serán suficientes en corte. Necesitaríamos los documentos originales. ¿Hay alguna forma de conseguirlos sin cometer allanamiento?». Rodolfo y yo intercambiamos miradas. «Mi padre tiene acceso al estudio», dijo Rodolfo lentamente. «Si pudiera convencerlo de que busque esos documentos, primero necesitaría revelarle todo», señaló don Arturo. «¿Está preparado para esa conversación?». «No», admitió Rodolfo, «pero voy a tenerla de todos modos». Esa tarde organizamos una reunión familiar. Rodolfo llamó a su padre y le dijo que era urgente, que toda la familia necesitaba estar presente. Don Héctor, el patriarca, aceptó con confusión, pero también con cierta alarma en su voz. Algo en el tono de su hijo le indicó que esto no era una reunión social normal. A las 6 de la tarde estábamos todos reunidos en la sala de la casa de mis suegros. Don Héctor y doña Perpetua en los sillones principales, Constanza y Gustavo en el sofá, Rodolfo y yo de pie frente a todos ellos. La tensión era palpable. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó don Héctor con impaciencia. «Rodolfo, ¿nos sacaste de nuestro descanso navideño para qué? ¿Más drama con Margarita?». «El drama», dijo Rodolfo con voz firme, «es lo que mis hermanos han estado causando durante meses, y es hora de que todos sepan la verdad». Saqué mi teléfono y proyecté las imágenes en la televisión de la sala usando el sistema Smart TV. Primero, la conversación entre Constanza y Gustavo. Luego, las fotos de los documentos del estudio. Vi cómo el rostro de don Héctor pasaba de confusión a comprensión a furia absoluta. Doña Perpetua se puso pálida, llevándose una mano al pecho. «¿Qué es esto?», exigió don Héctor, poniéndose de pie. «Gustavo, Constanza, ¿qué significan estos documentos?». «Son falsificaciones», dijo Constanza rápidamente, pero su voz carecía de la confianza usual. «Margarita está tratando de causar problemas, de dividirnos como familia». «Entonces explícame», dijo Rodolfo, «¿por qué tu número aparece en esa conversación? ¿Por qué hay un plan detallado para provocar mi divorcio? ¿Por qué hay documentos que muestran transferencias ilegales de dinero a través de tu boutique?». «Eso no es», comenzó Gustavo, pero don Héctor lo interrumpió. «Silencio. No quiero escuchar tus mentiras». Se volvió hacia mí. «Margarita, ¿dónde conseguiste estos documentos?». «Del estudio», admití. «Anoche, después de que Constanza me manipulara haciéndome creer que Rodolfo quería divorciarse de mí, vine a buscar la verdad y la encontré». «¿Y tú sabías de esto?», le preguntó don Héctor a doña Perpetua. «¿Sabías que tus hijos estaban conspirando de esta manera?». Doña Perpetua comenzó a llorar silenciosamente. Sabía que Constanza estaba ayudando a Gustavo con algunos negocios, pero no sabía. «No pensé que llegarían tan lejos. ¿Les diste el collar de perlas a propósito?», preguntó Rodolfo. «¿Les dijiste a todos que había sido robado como parte de este plan para desacreditar a Margarita?». Su madre asintió débilmente. «Constanza me dijo que si manteníamos presión sobre Margarita, si la hacíamos sentir que no pertenecía, eventualmente se iría. Pensé que era por tu bien, Rodolfo. Pensé que necesitabas una esposa de nuestra clase social.
El dolor en el rostro de Rodolfo era devastador. ¿Y tú pensabas que tenías derecho a decidir eso por mí? ¿A destruir mi matrimonio porque mi esposa no cumplía con tus estándares arbitrarios? Todo esto es muy conmovedor, interrumpió Gustavo con sarcasmo. Pero no han probado nada. Esas fotos podrían ser de cualquier cosa. Los documentos podrían ser falsificados. Entonces no te importará que la policía los examine, dijo una voz desde la entrada. Todos giramos para ver a don Arturo, el abogado, acompañado de 2 oficiales de policía. Les he explicado la situación a las autoridades, continuó don Arturo. Y ellos están muy interesados en revisar los documentos originales en el estudio, así como en investigar las actividades comerciales de la señorita Constanza. Esto es un abuso de autoridad, protestó Constanza, pero su voz temblaba. No tienen derecho a entrar a esta casa. Don Héctor ya nos dio permiso, explicó uno de los oficiales mostrando un documento. Y tenemos una orden judicial para revisar el estudio y confiscar cualquier evidencia de actividades fraudulentas. Vi cómo el mundo de Constanza y Gustavo se derrumbaba. Gustavo intentó salir corriendo, pero los oficiales lo detuvieron. Constanza se derrumbó en el sofá, finalmente sin palabras, sin excusas, sin salidas. ¿Tu enfermedad?, le preguntó Rodolfo suavemente a su madre. ¿Es verdad que solo te quedan 2 años? Doña Perpetua asintió entre lágrimas. Cáncer de páncreas. Etapa 4. No quería que se preocuparan. Entonces todo esto, dijo Rodolfo, su voz quebrándose. Todo este plan para deshacerse de Margarita era para asegurarse de que cuando murieras, la herencia fuera solo para ellos, para que pudieran continuar con sus negocios sucios sin mi interferencia. Lo siento, sollozó doña Perpetua. Lo siento mucho, pero el perdón no vendría fácil. Mientras los oficiales escoltaban a Gustavo y Constanza fuera de la casa para interrogatorio, mientras don Héctor se derrumbaba en su silla con el peso de la traición de sus propios hijos, Rodolfo me tomó de la mano. «Vámonos», dijo simplemente. Y así, en la tarde del día de Navidad, dejamos esa casa colonial con sus secretos oscuros y sus mentiras generacionales y caminamos hacia nuestro propio futuro. 3 meses después, estaba sentada en el patio de nuestra nueva casa en Querétaro, una ciudad lo suficientemente lejos de San Miguel de Allende para empezar de nuevo, pero lo suficientemente cerca para que Rodolfo pudiera visitar a su padre cuando quisiera. Doña Perpetua había sido internada en un hospicio donde recibía cuidados paliativos. Rodolfo la visitaba semanalmente, yo iba una vez al mes. El perdón, descubrí, era un proceso lento. Constanza y Gustavo habían sido formalmente acusados de fraude y conspiración. El juicio aún estaba pendiente, pero los abogados de la fiscalía eran optimistas. Los documentos que encontré esa noche de Navidad habían proporcionado evidencia irrefutable de sus crímenes. Lupita ahora trabajaba para nosotros como administradora de la casa, con un salario justo y el respeto que siempre mereció. Su testimonio había sido crucial en el caso contra Constanza y Gustavo. ¿Pensativa?, preguntó Rodolfo sentándose junto a mí con 2 tazas de café. Solo recordando, respondí, aceptando la taza. Hace 3 meses pensaba que me estaba volviendo loca, y ahora estás libre, completó él. Ambos lo estamos. Era verdad. El peso de 17 años de pequeñas humillaciones, de sentirme menos que de dudar de mi propio valor, finalmente se había levantado. No fue fácil, y los últimos meses habían sido intensos. Terapia de pareja, conversaciones difíciles sobre límites y expectativas, aprendiendo a confiar el uno en el otro de nuevo. Mi padre quiere actualizar el testamento de mi madre, dijo Rodolfo después de un momento. Quiere asegurarse de que tú estés incluida apropiadamente. No necesito su dinero, respondí inmediatamente. No se trata del dinero, se trata del reconocimiento. De que finalmente acepten que eres parte de esta familia, que lo has sido durante 17 años. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. La familia que importa está aquí, Rodolfo. Tú, yo, Lupita, don Arturo, las personas que nos apoyaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Esa es mi familia ahora. La nuestra, corrigió, besando mi frente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. En la distancia, las campanas de una iglesia sonaban, marcando el final del día.
Pensé en la mujer que había sido hace 3 meses, insegura, silenciada, convencida de que su lugar en el mundo dependía de complacer a otros. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Alguien que había enfrentado la manipulación, el gaslighting, la traición familiar, y había salido del otro lado no rota, sino fortalecida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije de repente. Constanza y Gustavo pensaron que destruir nuestro matrimonio los beneficiaría, pero lo único que lograron fue hacernos más fuertes. Rodolfo sonrió, esa sonrisa que me había enamorado hace 17 años y que ahora, finalmente, sentía genuina y libre de las sombras de su familia. Tienen razón cuando dicen que la adversidad revela el verdadero carácter. Y el tuyo, Margarita, es extraordinario. El nuestro, corregí, usando sus propias palabras, porque lo hicimos juntos. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, me di cuenta de que aquella Nochebuena, cuando todo parecía derrumbarse, en realidad había sido el comienzo de algo nuevo. La vieja Margarita murió esa noche en una habitación oscura, con mentiras susurradas. Pero de sus cenizas surgió alguien que nunca más permitiría que la menospreciaran, que la manipularan, que la hicieran dudar de su propia realidad. Había aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces es la que eliges, la que te elige de vuelta, la que te sostiene cuando el mundo intenta derribarte. Y mientras Rodolfo y yo nos sentábamos en nuestro nuevo hogar, lejos de las conspiraciones y los secretos oscuros de su familia, supe con certeza absoluta que habíamos hecho lo correcto. No fue fácil, no fue limpio, y ciertamente no fue el final de cuento de hadas que la joven Margarita de 25 años había soñado, pero era real, era honesto y era nuestro.